Entrevistamos al abogado de la parte disidente de la cooperativa Cruz Azul cuando estaban tomando control del Consejo de Administración y de las propias instalaciones de la cooperativa Cruz Azul en el Periférico Sur, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues en la conversación que sostuvimos con el abogado Guillermo Barradas, hablamos, bueno, de la circunstancia por la cual está atravesando la propia cooperativa, y dentro de la conversación hubo un momento donde nos referimos a la parte legal, a la parte de la participación de un personaje pues muy importante en el mundo de los abogados. Como hemos dicho, los reflectores se han puesto en Billy Álvarez, y no es para menos, por supuesto, este personaje que ahora está pues prófugo, acusado de asuntos muy graves, incluyendo los de delincuencia organizada. Pero yo le decía en aquel momento que había que también enfocar la atención precisamente en Ángel Martín Junquera Sepúlveda, porque su papel y participación en la historia del Cruz Azul pues es muy relevante, y sobre todo por el alto relieve que tiene Junquera en el mundo de los abogados en México, ni más ni menos presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, vicepresidente también del Consejo General de la Abogacía Mexicana, y bueno, pues miembro de colegios colegios y asociaciones de abogados en Europa, en Estados Unidos, en México. Junquera pues es un abogado que ha tenido una relevancia muy importante en el mundo de la representación gremial de los abogados en México y a nivel internacional. Y es Junquera el que pues atrapa la atención de nuestros colegas periodistas también para hacer este reportaje especial que hoy se está publicando en Eje Central. Y bueno, pues hemos invitado a nuestra muy estimada María Idalia Gómez para conversar con ella acerca precisamente de lo que ellos pudieron identificar del papel de Junquera en esta historia del Cruz Azul, que por cierto, por lo que sabemos, bueno, pues ya no hay recurso legal en lo que corresponde a las órdenes de aprehensión que se han girado en contra de varios de los participantes de esta historia multimillonaria de desvíos y desfalcos, según las acusaciones que se han conocido públicamente. Así que pues te aprecio mucho, María Idalia, que estemos hablando de nuevo. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, de verdad un privilegio estar contigo, con tu programa, con todo tu director. Gracias, María Idalia. Bueno, pues estamos viendo aquí Martín Junquera, el artífice del desfalco cruzazulino, el mago del Cruz Azul, titula Eje Central. Y bueno, pues hemos dado algunos elementos referentes precisamente al papel de Junquera, pero ustedes han hecho una investigación en forma. ¿Qué es lo que están compartiendo con los lectores y seguidores de Eje Central, María Idalia? Mira, hay un antecedente que Eje Central publicó hace más de un año, en donde le titulamos El negocio de perder. Ese nos dio como la puerta para comprender operaciones irregulares que se estaban dando al interior de Cruz Azul, y que era simplemente que era más negocio perder para el Cruz Azul, porque se habían hecho una serie de operaciones fuera de México asegurando al equipo, perdiera o ganara, ellos recibían un monto. Estas operaciones fueron precisamente las primeras que el gobierno identificó. De hecho, creo que tiene más de un año en lo que publicamos, y ahí se jaló la hebra. Y la hebra llegó, si bien es cierto, a Billy Álvarez, como lo has mencionado, llegó aún más lejos, que fue al operador. En apariencia es un hombre inocente, de acuerdo a los propios documentos del expediente, porque él solo administraba. Pero a partir de los testimonios que ha ido recabando la autoridad, resulta que el abogado Martín Junquera Sepúlveda, que por cierto es familiar del exsecretario Sepúlveda Amor, él era el que presentaba a la directiva, a las directivas, porque en este periodo de 8 años no solo fue una sola directiva, hay que acordar cómo se han ido cambiando, presentaba las propuestas a la directiva de lo que se podía hacer para el manejo de recursos, y ellos lo aprobaban, y la responsabilidad de la directiva evidentemente era firmar, autorizar, y contrataban al abogado para que operara estas medidas que proponía.
¿Qué proponía Carmen? Bueno, pues fideicomisos, que de por sí son herramientas financieras muy nobles, porque se supone que son transparentes, porque además permiten fines muy loables como jubilaciones, atención médica, servicios sociales, construcción de casas, y se prometía a los trabajadores, o al menos eso en papel, que esos fideicomisos eran constituidos para beneficiarlos, ya sea con apoyo para una casa, para apoyo en enfermedad, para apoyo de jubilación, para apoyo de sus hijos por alguna circunstancia de desarrollo. Y paralelamente construía empresas fantasmas, fachadas, no solo en México, se han detectado al menos 3 en Centroamérica, una nosotros ya detectamos, y la otra en Estados Unidos. Y a través de ellas se terminaba la operación. En los fideicomisos se planteaba que se constituían con 50,000, 100,000, 200,000 pesos, pero era el monto que se iba a ir incrementando en las más de decenas de fideicomisos que se construyeron. Porque no se han identificado absolutamente todos, apenas va más o menos una decena. Y estos fideicomisos se tenían que alimentar de los bienes que pertenecieran a Cruz Azul. Estas operaciones significaba que todos ellos bienes que Cruz Azul, la cooperativa, tuviera inservibles, en desuso, o que fueran oportunos comprar, adquirir por su valor, por su ubicación, por lo que fuera, se iban a evaluar y se iban a vender o comercializar de diferentes maneras, y los recursos que se adquirieran se iban a inyectar a los fideicomisos. ¿Pero qué crees, Carmen? Nunca se inyectó dinero alguno. Es decir, todos estos fideicomisos que tuvieron en papel a favor de los cooperativistas, de los que por cierto nunca se enteraron los cooperativistas porque nunca hubo asambleas en las que les informaran los recursos que tenían disponibles o los beneficios que tenían disponibles, nunca se alimentaron. Pero no solo eso, sí se vendieron o sí se comercializaron, ya sea en renta o en comodato o en diferentes formas, y estas empresas fachadas, o una de dos, o los compraban o los evaluaban o los exhibían, se encargaban de comercializarlos, y lo que resultaba es que en 3 fases de la operación se resultaban beneficiados, pero había una cuarta operación, que eran los honorarios que recibía no solo el abogado Martín Junquera Sepúlveda, sino también Diego Ruiz Durán, que cobraban por honorarios. Por hacer todo esto, pues claro, vender, evaluar, manejar los fideicomisos, tener relación con las empresas fantasma, que en ese momento no se sabían, recibir facturas falsas, por ejemplo, pues era un trabajo muy fuerte, y por eso cobraban pues entre 50, 80, 100, 120 o 130 millones de pesos mensuales, dependiendo de qué operación se refería, porque dependía no solo de cómo se contrataran como asesores jurídicos, sino que adicionalmente recibían una proporción de las operaciones comerciales de los bienes muebles y de los fideicomisos mismos. Y eso incrementaba evidentemente la operación. Lo que han detectado las autoridades, además de esto, es que el sangrado mensual que se hacía a través de los litigantes no solo beneficiaba a los litigantes, sino que se repartía entre la directiva. Es decir, el dinero de la comercialización no solo llegaba a la directiva, sino además las prestaciones. Era un negocio redondo para todos que podía significar para cada uno más o menos un ingreso mensual de entre 20 y 50 millones de pesos al mes, más o menos, dependiendo de las operaciones. Pero hay otra operación, Carmen, que también es muy interesante y que eso puede desdoblar en muchísimas cosas. Además de que se están verificando los pagos de estos fideicomisos, si se cumplieron con el SAT, la venta de inmuebles, de las comercializaciones,
Se está verificando en este momento la compra-venta de jugadores. Estos que se hicieron en periodos muy específicos por pagos estratosféricos de un equipo de fútbol que perdió hasta hace poco sus torneos. Y que a pesar de comprar tan alto a jugadores que no lo valían, generaban una especulación tan grande, pero tal parece que los impuestos no fueron pagados. Pero no solo eso, las cartas y los beneficios que representaba para el entorno del jugador no beneficiaban a todos, solamente a la directiva, cosa de la que tampoco los cooperativistas se enteraban. ¿Qué pasó entonces? Los cooperativistas en los cooperativistas no solo participó el miedo porque los intimidaban, conocemos muchísimos casos de esos, sino que los dividieron. Y hoy día hay 2 o 3 grupos al interior de los cooperativistas que están pugnando, por supuesto, porque las diferentes directivas, fomentaron esto para que no se pusieran de acuerdo y para que no exigieran sus derechos y no recibieran sus derechos. Luego entonces, en este momento, todavía no se puede establecer el daño que plantearon a cada uno de los miembros de la cooperativa, que son los verdaderos dueños, porque no es una sociedad anónima, sino una asociación civil. Y otro elemento más. Hay ya declarada una sentencia judicial que plantea que la empresa que se creó para el manejo del club deportivo es ilegal. Y por tanto, todas las operaciones que se llevaron a cabo a través de esa empresa que también utilizaran las diferentes directivas, es decir, nadie se va a salvar, ni las presentes ni las pasadas, no pagaron los impuestos y pudieron haber cometido lavado de dinero porque utilizaron una compañía ilegal para hacer estas operaciones con los jugadores. Es decir, que la maraña es muy fuerte y que puede dañar no solo como ya dañó a los cooperativistas, sino la operación de un club deportivo, porque lo manejaron como una empresa cuando no les pertenece ya. Eso es lo que presentamos ahora en Eje Central, Carmen, que es secuela de ese trabajo que te menciono, que era el negocio de perder, y que es evidente que además también van a comparecer no solo quienes están ya prófugos en este momento y que se declaró la primera orden de aprehensión, porque hay por lo menos de 2 a 3 investigaciones, nosotros confirmamos 2 más investigaciones, pero parece ser que hay una tercera, en donde pueden incluso citar a declarar a jugadores para conocer sobre las cartas de venta y también sobre administradores y entrenadores y quienes tuvieron contacto con todo este mundo del deportivo desde el equipo Cruz Azulino. Eso es lo que presentamos hoy, Carmen. Eso es lo que presentan hoy, que pues sin duda es muy importante porque pues efectivamente se pone el foco en una parte muy importante que tiene que ver precisamente con la operación legal, según las investigaciones tanto de las autoridades como las periodísticas, en este caso lo que está haciendo Eje Central. Déjame, Maridalia Gómez, recuperar estas 2 declaraciones que nos dio el 6 de agosto, porque conectan perfectamente con lo que estás diciendo. Lo que nos dijo el 6 de agosto el abogado de la parte disidente, el abogado de quienes han tomado ya el control por orden judicial del Consejo de Administración, y bueno, pues cómo llegaron a las oficinas de Cruz Azul ese 6 de agosto para tomar el control de las oficinas y de los documentos y de los papeles, y dijo varias cosas. Una de ellas tiene que ver con lo que acabas de mencionar, fideicomisos. Dijo que para sorpresa de ellos, las plantas de Cruz Azul, de la cementera, pues no eran propiedad de los cooperativistas ya, sino que eran un fideicomiso, y en todo caso la fiduciaria pues era la que tendría el control de las plantas. Parte de lo que nos dijo el abogado en esta conversación. Es correcto, Carmen, tal cual. Te puedo dar el número de fideicomiso 447, con la fiduciaria afianzadora Fiducia SADCB, firmado con Cooperativa Cruz Azul, evidentemente sin autorización de nadie, simplemente con la firma de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, representando ilegalmente, por cierto, porque no podía ejercer esas facultades, representando a la cooperativa,
y aportando a ese fideicomiso, es decir, transmitiendo la propiedad a ese fideicomiso de las plantas de la cooperativa, que como tú bien sabes es con lo que funciona la cooperativa. Entonces es gravísimo lo que nos estamos encontrando. ¿Con qué fecha, Guillermo? La fecha del fideicomiso es de, mira, nos estamos enterando de todos estos documentos, pero es de 15 de agosto de 2016, con fideicomiso 447. Desde el 16. Desde el 16. No es directamente de la cooperativa Las Plantas. No es de la cooperativa Las Plantas, la propiedad legalmente hablando es de la fiduciaria. Entonces, pues habrá que luchar ahora por recuperar las plantas y regresarlas a la cooperativa, que es a quien le pertenecen, y habrá que preguntarle qué piensan los 760 cooperativistas de que, además de haber saqueado la cooperativa por más de 3.000, 4.000 millones entre empresas factureras y demás gastos inexistentes, ahora sus plantas ya no les pertenecen, sino pertenecen a una fiduciaria. Parte de lo que nos dijo Maridalia Gómez, Guillermo Barradas, sobre lo que se encontraron al tomar control de la cooperativa Cruz Azul hace apenas algunos días. Pues, Carmen, como decías, muy oportuno, además más preciso, porque están viendo los libros contables, pero el problema es que hay una contabilidad paralela que se estima en este momento supera los 10,000 millones de pesos, solamente de lo que han detectado, porque lo que seguramente el abogado encontrará es que no solo las plantas pertenecen a estos fideicomisos, sino que también los inmuebles, los diferentes inmuebles que están en los estados, diferentes estados del país, que pertenecen al club deportivo, cuando también el club deportivo pertenece a los cooperativistas. Es decir, sí los desapoderaron, manejaron estos elementos. Y hay una cosa que tendría que comentarte, Carmen. ¿Por qué era tan importante el abogado Junquera? Por los círculos de poder en los que se manejaba. Y no se explica de ninguna otra manera que pudiera gozar de por lo menos 8 años de impunidad y de facilidades de no ser rastreado por el SAT o de no tener que rendir cuentas a los cooperativistas, si no contara con el auxilio de sus círculos de amigos, porque era muy conocido en el ámbito legislativo, en el ámbito obviamente legal, notarial, que eso es muy importante, porque y que también van a ser investigados los notarios públicos que dieron fe de precisamente estos traslados, y también del ámbito político, Carmen, de estos amigos que encumbraron al abogado junto con la directiva Cruz Azul. Es todavía una madeja que apenas se abre y habrá que ver si la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía General de la República tienen el talante para llegar hasta el fondo de esta madeja y logran los cooperativistas a su vez lograr la unidad que se afanaron tanto en dividir para precisamente lograr lo que lograron, desapoderarlos, para lograrse unir y poder recuperar entre todos los bienes que les pertenecen. Pues desde luego esta investigación empieza a conocerse con mayor amplitud gracias a la investigación de Eje Central esta mañana publicada. Y bueno, ciertamente ustedes se están colocando en el centro de la atención y es obvio que tienen razón para hacerlo, en la figura de este abogado. Si uno observa, Maridalia, en este momento la página de Junquera y Forcada SC, que es el despacho de abogados de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, bueno, se puede ver cómo, siendo socio de este despacho, se presenta en esta página de este despacho de abogados a Junquera de la siguiente manera: licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con maestría en Filosofía por la Universidad Panamericana y posgrado en Derecho Económico, cuenta con amplia experiencia en litigios tanto del derecho público como de derecho privado, es doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia por su amplia trayectoria y calidad humana, es presidente, que eso es lo que yo he mencionado porque es un escándalo dentro de los abogados lo que está pasando con Junquera, es presidente
presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que lo hemos comentado aquí, María Dalia, es la organización más antigua de abogados en nuestro país y pues Junquera ha sido su presidente. Entiendo que ha pedido licencia, pero por lo pronto pues es presidente con licencia en todo caso, si es que esto es así, pero llegó a la presidencia del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y en esa condición, pues ahora estamos revisando su propia trayectoria. Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana y miembro de los principales colegios y asociaciones de abogados de México, Estados Unidos y Europa. También se destaca en su ficha curricular que ha impartido cursos, conferencias en distintas asociaciones profesionales, así como en instituciones públicas y privadas. Es coautor del libro Entre Abogados te veas, qué buen título, Entre Abogados te veas, así como editorialista en programas de radio y en diversos periódicos. Es socio director del despacho Junquera y Forcada. También se desempeña como director general de las revistas El Mundo del Abogado, Voy y Vengo y El Mundo de la Educación. Esta es la ficha biográfica y la trayectoria profesional de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, pues hoy ubicado en esta investigación de altísimo impacto por tratarse de una cooperativa como la Cruz Azul, por tratarse de personajes de alto relieve en la sociedad mexicana como Billy Álvarez y los demás personajes relacionados con el mundo de la cooperativa y de esta muy potente y poderosa pues empresa cooperativista que produce cemento y que es un negocio muy grande, tan grande que pues ha dado para una historia de este calibre. Maridalia, también está el asunto que habremos de ver cómo se va confirmando. Tú mencionaste las cantidades que se les pagaba a los abogados mensualmente por sus servicios profesionales. Y bueno, yo le pregunté sobre este tema a Guillermo Barradas ese 6 de agosto, cuando hablamos con él, cuando estaban tomando la cooperativa, y le hice la pregunta de esta manera y me contestó lo siguiente. Maridalia. Alguien me daba el dato, usted me dirá si sí o si no, de montos cercanos a los 1,200 millones de pesos. ¿Cosas como esta sucedieron? Es correcto, Carmen, es correcto. Sí sucedieron. Lamentablemente para nosotros es complicado decirlo al ser yo también abogado, pero es correcto, sí sucedieron esas cosas, Carmen. Quien me contó el dato me decía que ni el juicio de O.J. Simpson en los Estados Unidos o juicios espectaculares se podría uno imaginar, entre comillas, servicios profesionales de esos montos. Es correcto, son montos estratosféricos y bueno, pues por servicios legales también facturados, incluso también empresas factureras, también podrías contabilizar montos estratosféricos de cantidades más o menos parecidas a esta. Y justamente se está realizando esa auditoría, Carmen, para determinar los montos exactos, pero es correcto lo que dices. Parte, Maridalia, de lo que nos dijo Barradas hace estos días que han transcurrido, pues es parte del panorama. Muy exacto, y qué bueno que eso es hincapié también en su posición dentro de este organismo de derechos, que son pocos los que son considerados serios. Esto es uno, que le abría las puertas, por ejemplo, el año pasado, que estuvo la discusión sobre colocar o no como delito grave asociado con delincuencia organizada el tema de las facturas falsas, y él se opuso tajantemente. Y también hablaba del tema de defraudación fiscal, que no debía de trasladarse eso. También hay que decirlo que era defensor o representante legal del gobernador Bonilla y acusó e hizo declaraciones contra el ministro presidente Arturo Saldívar por las decisiones de la Corte al no avalar la ley Bonilla. Entonces, ahora que lo vemos a la luz de lo que hizo en los fraudes que durante 8 años por lo menos hizo en el Cruz Azul, pues entendemos cómo le abría puertas, ¿no? Una asociación de abogados, cómo los usó para abrirse puertas e ir a hablar al Palacio Legislativo para oponerse a estas reformas legales y tener micrófonos abiertos en medios de comunicación y en foros en Secretaría de Gobernación y ante legisladores, como mencionaba. Es decir, todo forma parte de un rompecabezas de poder que permite la operación de algo como es el Cruz Azul y el fraude que ha sido víctima.
Pues es una historia muy importante y pues estamos siguiendo de cerca lo que las autoridades actuales están haciendo en relación a la cooperativa Cruz Azul, a quienes han manejado durante años esta cooperativa. Y bueno, pues como hemos dicho, el foco principal se ha puesto obviamente en Billy Álvarez y su entorno más inmediato, pero poco se había puesto la mirada en la parte pues tan importante que tiene que ver con este diseño, como lo plantean ustedes en Eje Central esta mañana, el artífice del desfalco cruzazulino, pues identificado con la parte legal, con la parte de quien habría diseñado y creado empresas fachada, fideicomisos fraudulentos que permitieron pues una auténtica red de corrupción de altos vuelos, que ahora está siendo procesada judicialmente, lo cual, bueno, pues no deja de tener su importancia, por supuesto. Claro, claro, Carmen. Y son estos casos los que hacen los tejidos corruptos de sociales que desgranaron y que están desgranando a lo que ahora hemos impuesto combatir como sociedad, y que exigimos que las autoridades los combatan realmente, que no se queden. En este caso hay tantas partes con diferentes grados de responsabilidad. No todos tienen el mismo grado de responsabilidad y hay que ubicarlos precisamente sobre qué grado de participación tuvieron funcionarios quizás, también evidentemente la directiva e incluso cooperativistas que facilitaron, que fomentaron y también tienen que asumir su responsabilidad. Es decir, esto no se entiende sin un conjunto, en un concierto de voluntades que funcionó, y que es justo de acusar a quien debe ser acusado en cada uno de sus niveles de participación. Sin duda, pues seguiremos de cerca, Mariela Gómez, sobre esta historia. Hay que agregar lo que publicó el diario El Universal, también ha seguido muy ampliamente El Universal el caso Cruz Azul, el periódico y Roberto Rock como periodista y algunos otros colegas que están siguiendo de cerca esta historia. Y en el caso de lo que está ofreciendo El Universal como información de cómo va el proceso judicial, han reportado que un juez federal le negó la suspensión definitiva a Billy Álvarez, al director de la cooperativa Cruz Azul, bueno, ya en retiro, digamos así, contra la ejecución de cualquier orden para capturarlo. Así que ya han revisado los estrados judiciales y ahí el juez 10º de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México notificó este miércoles la resolución. El amparo o la solicitud de amparo decía que pues pedía la suspensión de la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra desde marzo pasado, y bueno, pues el juez le concedió la suspensión provisional, misma que de existir una orden de captura solo estaría vigente si es por delitos que no merecen prisión preventiva de oficio. Pero pues el pasado 29 de julio El Universal dio a conocer que un juez federal en el Estado de México concedió la orden de detener a Billy Álvarez por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora lo que se sabe pues es que este juez federal le negó la suspensión definitiva y por lo tanto pues ya la orden de aprehensión pues está vigente y tendrá que cumplirse en algún momento en relación a quienes han ya sido sometidos a esta parte del proceso, que incluye la orden de aprehenderlos. Maridalia. Sí, se trata de un amparo buscador, digamos, para encontrar qué órdenes hay, cuántas órdenes hay, confirmar qué delitos, porque al ser delitos que no pueden recibir, por ser graves, no pueden ser sujetos de amparo, lo que van a conseguir es saber dónde está ubicado e incluso tratar de tramitar en amparo el caso, es decir, presentarse a través del amparo o conocer el expediente a través del amparo. Pero tratándose de delitos graves, ya lo confirmaron, ya saben dónde está, ya saben cuántas órdenes hay, ya saben contra quiénes son, porque fue notificado el juez. Entonces ahora sus abogados seguramente van a recomendarle que se mantengan escondidos o iniciar su estrategia de defensa en tanto no son detenidos. Estaban analizando desde la Fiscalía General de la República tramitar la ficha roja de Interpol por si hubiese sido posible la fuga por parte de algunos de los integrantes de la directiva para poderlos buscarlos internacionalmente. Sin embargo, se piensa, de acuerdo a lo que nos decían en el Eje Central, que todavía la mayoría están en el país.
Pues Mariela Gómez, seguiremos hablando como siempre. Te aprecio muchísimo que estés aquí para compartir lo que estás publicando junto con Jonathan Nácar en Eje Central sobre esta historia. Y bueno, pues las informaciones y los datos que están ofreciendo son bárbaros. El estimado que se tiene del daño a la cooperativa Cruz Azul es de más de 10,000 millones de pesos. Y bueno, pues estamos hablando de más de 700 cooperativistas que desde luego tendrán muchas cosas que decir al respecto de todo esto. En el tema futbolístico, ni se diga, con lo que acabas de mencionar, también es importantísimo seguir la pista de lo que acabas de mencionar sobre el negocio de perder, aquello que habían publicado en su momento, y los partidos de fútbol y el tema de las transacciones con futbolistas. Ese es un territorio muy importante, y el territorio de la propia cooperativa, que tiene que ver con la producción de cemento, que es una cooperativa muy poderosa, muy importante, y pues ha estado a lo largo de estos años en esta circunstancia que ahora se está investigando judicialmente. En el tema de los abogados, pues sí, un escándalo mayúsculo, que quien ha sido presidente de este colegio, de este Nacional Colegio de Abogados de México, el más antiguo, la organización más antigua y de prosapia de los abogados de México, pues involucrado en esta historia. Me imagino que los interesados en el fútbol y en los negocios cementeros están muy seguidores de esta historia, pero los abogados también, porque dentro del mundo de los abogados, desde luego estamos frente a una circunstancia sumamente delicada en la cual está involucrado uno de los más importantes y reconocidos, hay que decirlo en términos de la formalidad, abogados de México. Así es, Carmen, muy reconocido, contratado por personajes, cobra muy caro sus servicios desde el despacho, y que una de sus condiciones también de su éxito no solo eran sus conocimientos en derecho, sino también sus relaciones públicas. Pues ahí está el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, el trabajo de la Fiscalía General de la República, el trabajo de los periodistas como ustedes y todo lo que estamos aquí recuperando para comentarlo contigo esta mañana. Mariela Gómez, como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo y seguimos en el tema. Un abrazo fuerte, Carmen, y muchísimas gracias a tu auditorio. Muy buenos días. Al contrario, gracias por estar aquí. Pues ahí está el reportaje especial, el mago del Cruz Azul, Martín Junquera, el artífice del desfalco cruzazulino. Una pausa.